Bienvenidos, bienvenidas, amada Iglesia del Señor, amigo, amiga que nos está sintonizando una vez más en cada domingo. Te damos las gracias por sintonizarnos porque es un día importante, ¿verdad? Hoy es un día especial porque rendimos alabanza y adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también es un día especial porque es el Día de las Madres, ¿verdad? Hoy es un día especial porque es el Día de las Madres. Y desde aquí, desde nuestro humilde hogar, mamá, te deseamos un feliz día, una bendición sobrenatural de parte de nuestro Señor. Y quiero que me acompañes, a mi mamita que me estás escuchando, a ver si es que se van uniendo, toda la familia, porque es un tiempo de compartir la palabra del Señor. Quiero agasajar a la mamá y quiero que me acompañes a leer Proverbios capítulo 31, del verso 10 en adelante. Es mi deseo de verdad, como dice esta palabra maravillosa acerca de la mujer virtuosa, es mi deseo y mi anhelo que nuestra nación tenga este tipo de mujeres, porque son mujeres de bien, como dice la palabra del Señor. Son mujeres guerreras, son mujeres que no se amedrentan ante nada, luchadoras, que día a día sacan el hombro por su familia. Así que acompáñame a leer este maravilloso Proverbios y homenajeamos con ello a nuestras preciosas madres de nuestra nación y de otras naciones que nos estén sintonizando. Este Proverbios dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien y no de mal al esposo todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, es decir, muy temprano, y da de comer a su familia. Y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo, es decir, es una excelente administradora. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara de noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene de qué preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. Cuando habla, escuchen mujeres de Dios, cuando habla lo hace con sabiduría. Cuando instruye, instruye con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Somos bien trabajadoras. Sus hijos se levantan, la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú, mujer que me escuchas, superas a todas. Porque engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Vamos a orar, amada Iglesia del Señor, amigo, amiga que me sintonizas. Vamos a orar y a poner este tiempo en las preciosas manos de nuestro Dios. Mi Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo donde has permitido que hoy, Señor, estemos con vida, y te damos gracias por la salud que nos das, por nuestras familias, nuestros hijos. Hoy es un día especial, mi Dios, y bendigo a cada mamá de nuestro país, a cada mamá que nos está ahorita sintonizando, Señor, que sea una bendición sobreabundante de lo alto sobre la vida de cada una de ellas, sea la sangre de Jesucristo cubriendo cada una de sus vidas, Señor. Oro por cada madre de nuestro Perú, Señor, para que las fortalezcas en medio de lo que estamos viviendo, para que levantes a cada madre en este día. Oh Señor, gracias porque sabemos que las madres pueden hacer miles de cosas, Señor.
miles de cosas al mismo tiempo y eso es sobrenatural, mi Dios. Y te doy gracias por ello, porque yo también soy madre, Señor, y sé que tú me fortaleces día a día, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque donde dos o más estén reunidos, tú estás allí en medio de ellos y sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Bendecimos, Señor, tu palabra, amamos tu palabra, Señor, y oramos para que bendigas a tu siervo que hoy tendrá a cargo la exposición de tu palabra, Señor. Oramos, Padre Santo, para que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida en esta tarde, para que tu sangre preciosa, Señor, tu sangre preciosa nos cubre en este día y podamos, Señor, estar atentos a lo que nos quieres hablar en este día a través de tu Espíritu Santo. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, Señor, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Muévete con libertad en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, tocando a cada vida. Así que ponemos este tiempo en tus preciosas manos, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Así que vamos a invitar a nuestro pastor, muy atento, muy atenta a lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar pase al siervo para que prediquemos la palabra del Señor. Adelante. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, saludamos a todas las mamitas que nos están escuchando por su gran día. Que Dios les bendiga grandemente, sigan adelante, sigan esforzándose. Muy bien, quería compartirles una vez más en este espacio un tema muy importante que se titula Rasgos típicos de un falso profeta. Rasgos típicos de un falso profeta. Estamos en tiempos muy difíciles y estoy seguro que después de la cuarentena se van o ya se están levantando y se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, etc. Entonces, por eso la importancia de hablar estos temas. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice así, el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, furtivamente, sigilosamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, prácticas que no le agradan a Dios, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia de estos falsos profetas y maestros, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y voy a ir al versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Luego dice, verso 17, esos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, etcétera, etcétera. Muy bien, es muy extenso el capítulo, es muy extenso, pero vamos a tratar de explicar lo más importante del capítulo 2 de Pedro, ¿sí? Permítame un momento configurar esto para que no se apague. Ya estamos. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es rasgos típicos de un falso profeta. Digo rasgos típicos porque si se dan cuenta, el apóstol Pedro empieza diciendo, hermanos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere al pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros. Jesús también lo dijo, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Bien interesante lo que dice Pedro. Dice que Pedro está diciendo, así como en el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, hubo falsos profetas entre el pueblo, así también en la iglesia de Dios se levantarán falsos profetas.
Pedro apela, interesante, porque lo que está diciendo Pedro prácticamente es esto. Si ustedes se fijan en los rasgos, características, comportamiento, actitudes de los falsos profetas del Antiguo Testamento, van a poder identificar los falsos o profetas del Nuevo Testamento o de aquí o después de la era apostólica hasta nuestros tiempos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Fíjense, está diciendo, fíjense bien cómo eran los falsos profetas del Antiguo Testamento, cómo actuaban, cuáles eran sus rasgos, sus características, y podrán detectarlos tempranamente. Entonces, a la luz de lo que hemos leído, vamos a ver 7 rasgos típicos de los falsos profetas. 7 rasgos típicos de un falso profeta. En los primeros 3 puntos me voy a detener un poco y el resto voy a correr para no ser tan largo la instrucción, el mensaje. Acuérdense que la idea de estas predicaciones es darte doctrina, darte enseñanza o un enfoque pastoral, ¿sí? Entonces vamos a ver 7 rasgos inconfundibles de un falso profeta. Número 1, el falso profeta siempre compromete la verdad de Dios, siempre compromete la verdad de Dios. Su forma de actuar siempre fue decirle al pueblo lo que éste quería oír y no lo que realmente necesitaba. Siempre los falsos profetas siempre le dijeron al pueblo lo que quería oír, pero no lo que necesitaba oír. Son 2 cosas distintas. Estimados hermanos, como hemos visto que Pedro añade, una vez más, repito esto, a los profetas del Antiguo Testamento, vamos a ir mucho al Antiguo Testamento, algunos versículos de cómo eran los rasgos de esos profetas para poder detectarlos en este presente. Por ejemplo, en la época de Jeremías, o sea, en el Antiguo Israel, como menciona Pedro, luego de Dios haber soportado mediante su longanimidad la idolatría, la perfección sexual, la corrupción de las autoridades civiles y religiosas, Dios levanta a Jeremías, en realidad levantó varios profetas, uno de ellos fue Jeremías, para que le diga al pueblo, miren, son siglos que los vengo aguantando y soportando. Si no se arrepienten y vuelven a Dios de todo corazón, voy a hacer que esta nación de Israel sea llevada cautivo a otro país. Y el templo que ustedes tanto quieren y donde yo me presento y donde yo habito continuamente, el templo, conocido también como el tabernáculo en una época más antigua, lo voy a destruir. Voy a hacer que los enemigos que te rodean te invadan, te lleven cautivo a otro país y destruyan el templo. Entonces Dios les estaba diciendo eso al pueblo de Israel a través de Jeremías, para generar arrepentimiento y que la gente vuelva a Dios. Pero los falsos profetas decían de esta manera. Jeremías 6:13 dice, desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Pareció en nuestros tiempos. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les dicen paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Esta última parte me gusta. Miren la pantalla, dice que en la época de Jeremías, mientras Jeremías decía, gente, vuelvan a Dios, dejen la idolatría, la inmoralidad sexual, la corrupción, dice que el sacerdote, el profeta, todos mentían, engañaban, corrompían, todos. Vuelvan a Dios, arrepiéntanse, porque si no Dios va a quitar su cobertura y van a venir naciones, los van a invadir, los van a llevar cautivos, van a destruir el templo, etcétera, etcétera. Jeremías se levantaba diciendo eso, pero los profetas, miren acá, le decían, no, tranquilo, lo que dice Jeremías no es de Dios. Dios a mí me ha revelado que va a haber paz, tranquilo, no cambien de vida, sigan con su vida normal, no hay ningún problema, sigan yendo al templo, sigan haciendo sus sacrificios, sigan cantando alabanzas a Dios. No hay ningún problema, nosotros somos los profetas de Dios. Y Dios nos ha revelado que no hay ningún problema. Lo que necesitaba oír el pueblo, mis queridos amigos, era que vuelvan a Dios. Eso es lo que necesitaban oír, que vuelvan a Dios, que se arrepientan porque el juicio de Dios venía. Pero lo que querían oír era que todo iba a ser tranquilidad, paz y que no iba a haber nada. Es más, llegaron a decir esto.
Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Le dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, en Israel. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová es este. Miren la expresión, Jeremías les estaba diciendo de parte de Dios, una vez más, vuelvan a Dios, arrepiéntanse, cambien de vida, no está bien lo que están haciendo. Pero ellos respondían, templo de Jehová es este. ¿Qué significa esto? Que los sacerdotes, los falsos profetas de ese tiempo, la gente en general, le decía a Jeremías, no va a pasar nada porque aquí está el templo de Dios. Y en el templo de Dios, en el lugar santísimo, Dios, la presencia de Dios se manifiesta ahí. Los sumos sacerdotes están ahí, los sacerdotes están ahí, todo sigue igual. Y además le decían a Jeremías, ¿cómo pueden invadirnos y destruir el templo si Dios está ahí en el lugar santísimo? Y era verdad, Dios se manifestaba en el lugar santísimo de manera visible, con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Pero ellos pensaban erróneamente, estos falsos profetas, estos falsos sacerdotes le decían al pueblo que no iba a pasar nada porque Dios estaba ahí. Que si Dios estaba en el lugar santísimo manifestándose, era porque ellos no tenían que cambiar de vida. O dicho de otra manera, el pueblo es como si el pueblo dijera, bueno, como no me pasa absolutamente nada, y como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, entonces yo puedo seguir con mi vida, con mi culto, con mi religión, con mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Hace poco tuve una experiencia, yo le dije a una persona que yo sé que no está actuando bien, que está metido en muchas cosas malas. Yo le dije, esto Dios me ha revelado de ti porque Dios me había dado una palabra para él especial. Y le dije, tienes que cambiar de vida, tienes que volver a Dios de todo corazón, tienes que arrepentirte. Y lo que él me respondió es, ya, mañana voy a misa, me dijo. Y yo le digo, no se trata de eso, se trata de que tú vuelvas a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. A Jeremías, el pueblo le decía, no, tú eres un falso profeta, le decían a Jeremías. Porque si fueras un verdadero profeta, nos dijeras que todo va a estar bien, que vamos a ser prosperados, que va a haber paz, que no tenemos que cambiar de vida, que Dios es un Dios de amor, así que todo tranquilo. ¿Por qué? Porque la característica del falso profeta es que le dice al pueblo lo que el pueblo quiere oír, es como un demagogo, ¿no? Le dice al pueblo lo que el pueblo quiere oír, pero no lo que necesita oír. Jeremías era al revés, era un verdadero profeta. Le decía al pueblo no lo que quería oír el pueblo, sino lo que necesitaba oír. No importa cuán bonito parezca tu templo donde tú vas, no importa delante de Dios si te han dicho que tu religión es la oficial, no importa si te han dicho que tu religión es milenaria, no importa eso. La Biblia enseña que si no nos arrepentimos y no nos volvemos a Dios de todo corazón, nada nos salvará del juicio que va a venir en la tierra. Y ya estamos en los últimos tiempos. Así que cuando los verdaderos profetas de este tiempo, los verdaderos maestros, empiecen a anunciar que va a haber juicio de Dios, si esta ciudad, si esta nación, si el mundo no se arrepiente, cuando empiecen a anunciar esto, ten mucha atención. Pero cuando se levanten profetas, entre comillas, maestros entre comillas, a decirte que no hay segunda venida de Jesús, que sigue con tu vida normal, que sigue con tu religión, que sigue mintiendo, que sigue haciendo lo que siempre haces, que cada domingo o cada sábado o el día de que sea tu culto, puedes seguir normal porque Dios es un Dios de amor y va a salvar a todos, ten mucho cuidado. Porque en el pueblo de Israel pasaba eso. El pueblo de Israel pensó que como Dios es un Dios de amor, no iba a pasar nada. Y cuando tú sigues leyendo toda la historia de Jeremías y su segundo libro, Lamentaciones de Jeremías, vemos que Dios cumplió su palabra de juicio contra esa nación que no se arrepintió. Y el templo fue destruido. Tú te imaginas a un judío, a un israelita de ese tiempo, sabiendo que siglos tras siglos tras siglos Dios estaba ahí en el templo, en el lugar santísimo, y de pronto ese templo fue destruido, sus enemigos entraron a saquear el mismo lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Tú te imaginas cómo quedaron ellos?
que Dios ya los había abandonado, que Dios ya se había ido, porque ellos lo rechazaron. Estimados hermanos, estimados amigos que me escuchan, a Jeremías el pueblo le decía, no, tú eres muy radical. Tú eres muy radical, tú vienes a darnos la buena noticia. No, Dios no puede dar terremotos, Dios no puede crear tsunamis. No, ese no es mi Dios. Dios no puede condenar a nadie por su conducta. Así le decían a Jeremías. Yo tengo mi religión, mi vida, etc. Así que cuando se levanta un profeta de Dios y un maestro a advertirte sobre el juicio de Dios, ten mucho cuidado. Entonces el primer rasgo de un falso profeta es, estimados hermanos, que nunca compromete la verdad de Dios. El segundo rasgo es que el falso profeta tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. Tener muchos seguidores no es un indicador de que las cosas están bien. Tener muchos seguidores no es un indicador que alguien está en la verdad. Porque Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2. Dice que muchos seguirán las disoluciones, las herejías, las prácticas de los falsos profetas. Muchos. O sea, que cuando alguien, un líder religioso, alguien popular, tiene muchos seguidores, no es un indicador de que está en la verdad. Y menos que tú estás en la verdad. Una iglesia, un ministerio, ¿verdad? Un líder espiritual verdadero no se nota por la cantidad de seguidores, ni siquiera por la antigüedad de su religión. Escucha bien, una iglesia no es verdadera por su antigüedad, sino por su doctrina. Si tú te das cuenta, todos los apóstoles nunca ponen tanto énfasis en los milagros, las señales, como en la doctrina, en la palabra. ¿La doctrina qué es? La doctrina es la palabra de Dios. Y aquí lo está diciendo, que estos falsos profetas hablan herejías. Herejías no es otra cosa que formas de pensamiento particulares que no se ajustan a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, los falsos profetas y los falsos maestros en la antigüedad casi siempre tuvieron muchos seguidores, muchos seguidores. Por ejemplo, en el caso de Jeremías que habíamos citado, repito, como Pedro está apelando a los profetas del Antiguo Testamento, que de la misma manera nos van a acompañar hasta el último día, estamos cogiendo los rasgos de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en la época de Jeremías era súper impopular, su mensaje era súper incómodo, impopular. Era considerado un fanático. Tal es así que por su mensaje muchas veces lo llevaron a prisión y casi lo matan. Entonces, Jeremías era alguien no popular. En cambio, los demás profetas que le decían al pueblo, sí va a haber paz, no te preocupes, va a haber prosperidad, no va a pasar nada, etcétera, etcétera, eran súper populares. Entonces, tener muchos seguidores no es un indicador de que las cosas están bien o que alguien sea un verdadero profeta. No puedes decir, mi querido amigo que me escuchas, que porque una iglesia tiene X, Y, Z miembros, porque una iglesia y Z cantan espectacular, hacen un show espectacular, necesariamente están bien. Tener muchos seguidores no es un indicador de que las cosas andan bien. Según de Timoteo 4:3, lo pueden ver en pantalla, complementando lo que dice Pedro, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Está hablando de los últimos tiempos específicamente. No tolerarán, no van a soportar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, por decir a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que necesita oír, el falso profeta es amado y querido. Aquí dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, llegará el tiempo en que no van a soportar o tolerar la sana doctrina. Entonces, según sus deseos, lo que está diciendo Pablo aquí es que según sus propios deseos van a requerir de maestros, una vez más, que les digan lo que ellos quieren oír. Van a haber iglesias al gusto de todos, van a haber doctrinas al gusto de todos, religiones al gusto de todos.
Y los profetas falsos se van a dar el lujo de decir, no te preocupes, no importa en lo que creas y como tú creas, no importa la religión que tú tengas, todas las religiones conducen a Dios, todos los caminos conducen a Dios. Eso es falso, eso es falso. Entonces, amados hermanos, me hace recordar que hay personas que les gusta ir de consejero en consejero y se quedan con el consejero, se quedan con el pastor, con el guía espiritual que les dice lo que ellos quieren oír. Personas que van de consejero en consejero, consejero que le confronta, consejero que le hace ver la verdad, lo rechazan. Consejero 2 que le confronta y le hace decir la verdad, lo rechazan. Hasta que viene un consejero que le dice lo que él quiere oír y se quedan con él y lo toma como un verdadero siervo de Dios. Muy bien, a mí me da mucha pena, me llama mucho la atención este versículo porque la generación que tenemos ahora se ofende por todo. Es una generación light que se ofende por todo, no hay que decirle nada. Es una generación que nos dice a los hijos no hay que decirles absolutamente nada, ni gritarlos, ni corregirlos, ni nada. A los jóvenes no hay que decirles nada por aquí y por allá. Me impresiona porque esta generación light que todo se ofende es la generación que justamente va a caer en estos falsos maestros y falsos apóstoles, falsos profetas. Lucas 6:26 dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Un rasgo de los falsos profetas es que muchos son sus seguidores. Es que muchos hablan bien de ellos, los defienden a capa y espada. Ay, Jesús dice, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. No está hablando de que hay que tener un mal testimonio. Está hablando, obviamente, ay de ustedes cuando modifiquen el mensaje, cuando hagan light el mensaje, cuando suavicen el mensaje y no digan la verdad a la gente. Ay de ustedes que si por esa causa los alaban, los aceptan y les dan las bienvenidas a la sociedad. ¡Ay de ustedes!, dice Jesús. Mis amados hermanos, y por último en este punto, quiero decirles algo. Escucha bien, la presencia de un falso profeta en una iglesia, en un lugar, la presencia de un falso profeta o un falso maestro puede ser en sí un juicio de Dios. Puede ser en sí un juicio de Dios. Lo que estoy diciendo es que a lo largo de la palabra del Señor, de la historia, cuando el pueblo tuvo deseos, mejor dicho, no soportó la sana doctrina, la palabra que venía de Dios, sino que se buscó maestros según sus gustos, Dios no les, cortó eso, sino que les dijo, ustedes quieren falsos maestros, falsos profetas, que les digan lo que quieren oír, no lo que necesitan, ahí les envío, como juicio de Dios. Y lo que me entiende bien esto, el falso profeta y el falso maestro es enviado ya como un juicio de Dios. Oseas 4:9 dice, de tal pueblo, tal sacerdote, por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Dice Oseas 4:9, de tal pueblo, tal sacerdote. En otras palabras, es como si dijera así, tú te mereces, o ustedes se merecen, el líder espiritual que tienen. Porque ustedes no hacen un pare a esos falsos maestros y falsos profetas. Porque ustedes toleran. Cuando Jesús le envía un mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús reprende a 2 iglesias porque dejaron de entrar en esa iglesia falsos profetas y falsas profetisas. Entonces, amados hermanos, a veces creer, ser engañado por un falso profeta, ya en sí es juicio de Dios. Y hasta aquí estamos hablando, mis hermanos, que la manera de detectar un falso profeta es por la misma palabra. Mientras más te expongas a la palabra de Dios, mientras más estudies la palabra del Señor, más rápido vas a detectar a los falsos profetas. Entonces, el segundo rasgo típico de un falso profeta es que tiene muchos seguidores. Ahora, no estoy diciendo que todos los que tienen muchos seguidores son falsos. Hay que ver estos rasgos. Tercer rasgo típico de un falso profeta es que el falso profeta puede realizar milagros. El falso profeta puede realizar milagros. Escuchaste bien, milagros reales, auténticos y verdaderos. Por ejemplo,
En Éxodo capítulo 7, versículo 8 en adelante, lo voy a mencionar así nada más. ¿Se acuerdan cuando Moisés es enviado por Dios juntamente con Aarón para decirle a Faraón que deje ir al pueblo de Israel, al cual tenía esclavizado y cautivo? Y que Dios le dice a Moisés, si Faraón no lo deja ir, la vara que tú tienes, tírala al suelo y se convertirá en una culebra, para que ellos crean que Dios te envía. Pero la Biblia dice que cuando Moisés fue con Aarón a hacer eso delante de Faraón, Faraón al ver que la vara de Moisés se convertía en culebra, dice la Biblia que Faraón hizo llamar a los brujos y sabios que le rodeaban a él, y que cada brujo y sabio tenía una vara que también la tiraron al suelo y se convirtió en culebra. Pero la Biblia termina diciendo que la culebra de Moisés se comió a las culebras de los brujos y sabios. Esto que he mencionado en Éxodo capítulo 7, versículo 8 en adelante, es una muestra de que los falsos profetas, porque Moisés era un verdadero profeta, los otros eran falsos profetas, pueden hacer milagros. Los falsos profetas pueden hacer milagros, o sea, pueden sanar a la gente, te pueden hacer milagros financieros, de tantas cosas. Pueden echar fuera demonios, o sea, los demonios se les sujetan, y pueden profetizar, augurar o presagiar cosas del futuro, o decirte lo que te está pasando, que por ejemplo es un secreto, pero ellos te lo revelan. ¿Pueden hacer eso? Sí. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice así. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día se refiere al juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante, porque dice que en el juicio final se levantará un grupo de personas que van a decirle al Señor, Señor, pero hemos sanado, hemos hecho milagros, hemos hecho portentos, cosas impresionantes, hemos predicado tu palabra, hemos echado fuera demonios, los demonios se nos sujetaban, la gente nos seguía un montón, la gente afirmaba nuestra doctrina, nuestro comportamiento, nosotros predicábamos en tu nombre, profetizábamos. Y el Señor le va a decir, fuera de aquí, nunca los conocí. En este que hemos leído, si se dan cuenta, estos profetas se creían salvos, por eso que se impresionan delante de Jesús. Pero si en tu nombre hemos echado fuera demonios, predicado, profetizado y todo eso, ¿por qué los echas del cielo? ¿Por qué los llevas al infierno? Ellos se creían salvos. Y Jesús le responde algo tremendo, le dice, nunca los conocí. La palabra conocer en el griego es gnosis, que significa no un conocimiento intelectual solamente, sino un conocimiento personal, íntimo. Por ejemplo, cuando se dice que José no conoció a María, sino hasta que nació su primogénito y su hijo Jesús, esa palabra conocer, o cuando dice conoció Adán a su mujer, o sea, a Eva, esa palabra conocer significa intimidad, y es la misma palabra que utiliza aquí Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo a estos falsos profetas, no les está diciendo, no sean mentirosos, ustedes usaron trucos, ustedes usaron magia, Jesús toma por sentado que ellos hicieron milagros, que ellos sí profetizaron y que ellos echaron fuera demonios. Pero lo que Jesús sí les dice también es, nunca los conocí, nunca tuvieron una relación conmigo, nunca fueron parte de mí, ni yo parte de ustedes, nunca, nunca. Los falsos profetas, hermanos, pueden hacer cosas portentosas, milagros. Escucha bien, el que alguien haga milagros, el que alguien eche fuera demonios, el que alguien te revele cosas, te profetice, que hace este negocio, que no te conviene, que invierte aquí y atine, no es un indicador que es un verdadero profeta de Dios. Tampoco estoy diciendo que los que sanan, echan fuera demonios, todos son falsos profetas. Hay que analizar, hay que ver estos rasgos que estamos viendo aquí. Entonces, hermanos, esto también nos dice algo. Estas personas en el juicio final le dicen a Jesús, en otras palabras, te hemos servido. Te hemos servido. Y yo quiero decirles algo, lo más importante para Dios no es tu servicio a Dios,
ni siquiera es tu alabanza a Dios, ni tu ofrenda, ni tu diezmo a Dios. Eso no es lo más importante. No digo que no sirve, sino que no es lo más importante. Lo más importante es tu relación con Dios. Si le buscas, si vuelves a Dios de corazón, entonces Dios te conoce y tú vas a conocer al Señor. Entonces, estimados hermanos, tercer rasgo es que pueden realizar milagros. Cuarto rasgo típico de un falso profeta es que el falso profeta aparta a las personas de Dios, las aparta de la santidad, las aparta de la santidad. Pedro decía, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En 2 de Pedro 2:1 en adelante también dice que introducirán estos falsos maestros encubiertamente herejías destructoras. En el versículo 18 del capítulo 2 de Pedro dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y seguimos leyendo, Pedro dice que estos falsos profetas afectan tanto a las personas que habiendo huido ya de las cosas malas, las vuelven a introducir a las cosas malas. Dice, les prometen libertad, los falsos profetas, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Y Pedro empieza a describir cómo afectan los falsos profetas al pueblo. Entonces, los falsos profetas, mis hermanos, terminan apartando a la gente de Dios y de la santidad sobre todo. Voy a leer algo. Lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Por favor, presten atención a esto que les voy a leer. Deuteronomio 13, versículo 1 en adelante. Del 1 al 5. Dice así: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Lo que dice en Deuteronomio es lo siguiente: si se levanta un profeta delante de ti y te da un prodigio, un presagio, y se cumple, o sea, eso es un milagro. Si te dice que va a suceder algo y se cumple, si te dice que vas a ganar esto, que te vas a enfermar de lo otro, que vas a ganar la tinca, qué sé yo, y se cumple, pero te dice, vamos a la idolatría, vamos tras dioses ajenos, dice Dios, no le creas, yo te estoy probando, si amas más a las palabras de esos falsos profetas o a mi palabra escrita. Eso dice Dios. En este capítulo de Deuteronomio, falsos profetas que se levantaban hacían señales, prodigios, maravillas, pero al final le hacían que el pueblo se rebele contra la palabra de Dios. Escúchame bien, el líder espiritual arrastrará a los que tiene a su cargo a su misma perdición. Oseas 4:9 dice, de tal pueblo, tal sacerdote. De tal pueblo, tal sacerdote. Estimados hermanos, si el sacerdote, el profeta, el líder, el pastor, quien sea, no le dice la verdad al pueblo, el pueblo seguirá en ignorancia. Ahora escucha bien, ¿por qué la gente sigue a los falsos profetas y a los falsos maestros? Dice Oseas, de tal pueblo, tal sacerdote. ¿Por qué la gente lo sigue? Aparte que no lee la palabra, no le escudriña, etc. Porque la gente piensa que su líder espiritual no le miente, piensa que viene de Dios, piensa que jamás va a ser deshonesto con ellos. Y eso es un rasgo de un falso profeta. Palabras fingidas, como dice Pedro, palabras infladas, palabras superficiales, pero en la vida real son falsos profetas. Entonces, amados hermanos, puede pintarte a alguien muchas cosas, milagros, prodigios. Es más, dice, cuando el apóstol Pablo habla de
el gobierno del anticristo, dice que el anticristo, el falso profeta, van a hacer grandes portentos, grandes señales, que el anticristo va a ser entendido en enigmas, va a descubrir, va a hacer cosas increíbles, mis amados hermanos. Y dice la Biblia que la gente, al no creerle a Dios y creer este anticristo, eso está en Tesalonicenses, Dios le envía a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira y no crean a la verdad. Una vez más, cuando la gente no quiere oír la palabra, si no quiere oír lo fácil, a los falsos profetas, los falsos maestros, Dios les envía a juicio un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces el falso profeta aparta a las personas de Dios, aunque entre comillas les haga bien milagros, señales y esas cosas. Quinto rasgo, dije 7, es el falso profeta predice falsamente. Predice falsamente. En este capítulo de 2 de Pedro dice, buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Parece contradicción, pero no lo es. Hay falsos profetas que sí predicen y se cumplen, pero te llevan a la perdición, te sacan de la santidad, te apartan de Dios. Y hay falsos profetas, obviamente, que lo que hablan son pura palabrería, que te dicen, el año tal va a ser bendición, y va a ser por aquí, y va a ser por allá, y aquí estamos con la pandemia. Aquí estamos con la pandemia. Amados hermanos, más que buscar algún líder espiritual que te diga cosas bonitas, que quieres oír, que yo sé que quieres oír, busca a alguien que te diga la verdad, que te confronte. Una vez me encontré con una joven que tristemente había salido de una iglesia para ir a otra iglesia. La iglesia donde ella estaba inicialmente era una iglesia de sana doctrina y se fue a otra iglesia, que no voy a mencionar su nombre obviamente, pero yo le decía a ella, mira, la iglesia donde tú te congregues tiene que ser una iglesia que te confronte. Una iglesia que te confronte es una iglesia que te ama. Pero una iglesia que solamente se dedica a decirte cosas bonitas que tú quieres oír, ten mucho cuidado. El sexto rasgo de un falso profeta es que el falso profeta va tras la ganancia personal. Va tras la ganancia personal de la gente. Según de Pedro 2.3 dice así, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Qué triste es ver que hay muchos falsos profetas que lo que le interesa es el dinero a la gente y no la gente misma. Yendo a los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas 3:11, Miqueas era un verdadero profeta, pero él habla de los sacerdotes y falsos profetas y dice, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan o vaticinan o presagian por dinero. Estos líderes espirituales, cuando enseñaban las cosas de Dios por dinero, cuando querían que les profeticen de parte de Dios por dinero. Amado hermano, nadie debe cobrar por ningún servicio religioso. Nadie puede cobrarte por enterrar un muerto, por predicarle a la familia cuando ha fallecido un familiar. Nadie puede cobrarte por casar, por bautizar. Nadie. Y mucho menos nadie puede decirte que si tú das tal o cual dinero, la persona que falleció puede salir del purgatorio e irse a un determinado lugar. Nadie. Esas prácticas estaban desde la antigüedad. Decirte las cosas de Dios por precio, por dinero. El falso profeta va tras la ganancia personal. Lo único que le interesa es la ganancia personal de la gente y no su salvación. Y por último, el falso profeta tiene doble vida. Aparenta ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero tiene doble vida. Esa doble vida a veces se descubre y a veces nunca se va a descubrir, excepto cuando venga el juicio final, donde el Señor le dirá, salgan de aquí hacedores de maldad, pero en tu nombre predicábamos, profetizamos. Según de Pedro 2.19 dice, de estos falsos profetas, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Obviamente nadie se da cuenta, solo Dios. Isaías 28.7, apelando a los falsos profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Sidra es una especie de vino. Fueron trastornados por el vino
Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Claramente lo que está diciendo Isaías aquí, amados hermanos, es que los falsos profetas tienen doble vida. Aparentan santidad y por otro lado se emborrachan, se drogan, fuman marihuana y tantas cosas que se ven. Jeremías 6, 13, 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan a la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no habrá paz. Muy bien, y por último, como le decía, el falso profeta tiene doble vida, amados hermanos. Hoy hemos visto rápidamente, porque el tiempo es muy corto acá en las redes sociales y el ancho de banda está muy limitado también. Hemos visto rápidamente los rasgos típicos de un falso profeta. El falso profeta compromete la verdad de Dios. El falso profeta le encanta decir las cosas que el pueblo quiere oír para ser aclamado, afamado. El verdadero profeta tiene apariencia de ser radical, pero no lo es, ni es fanático. Dice la verdad de Dios, te confronta cómo son las cosas. El falso profeta número 2, segundo rasgo, es que puede realizar milagros. Nunca te fíes. Si alguien hace milagros, echa fuera demonios, predice, presagia, si hace eso, pero te aparta de la santidad, te da un evangelio light, no te confronta, lo más probable es que estés frente a un falso profeta, un falso maestro. Sin embargo, si hace milagros, señales, los demonios se le sujetan, pero te confronta con la verdad de Dios y tu vida empieza a cambiar como Dios quiere, estás frente a un verdadero profeta. Los falsos profetas, 3, van tras la ganancia personal. Mucho cuidado con la manipulación del dinero. Yo creo en el diezmo y la ofrenda, son de Dios, están en la Biblia, pero en otra oportunidad se puede explicar cómo es eso. El falso profeta aparta a las personas de Dios, siempre lo va a apartar de la santidad. El falso profeta predice falsamente, eso es obvio. Y el falso profeta tiene una doble vida, amados hermanos. Cuidémonos. Vamos a orar, estimados hermanos, vamos a orar delante de Dios. Vamos a poner una canción. Mientras vamos orando, los tiempos que vienen son muy peligrosos. Entramos a los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, donde va a venir un juicio de Dios. Si tú sigues leyendo el capítulo 2 de Pedro, Pedro hace mención de los días de Noé, los días de Lot, los días de Sodoma y Gomorra y otros días más de la Biblia, históricos, donde justamente habían dos clases de personas espirituales: los siervos de Dios, los verdaderos profetas, verdaderos maestros, que le decían al pueblo de Dios, si no se arrepienten, va a venir el juicio, los va a alcanzar y será tarde para arrepentirse. Los tacharon de radicales, de fanáticos, de no hablar en el amor de Dios, etcétera, etcétera. Y los falsos profetas que decían, no va a haber juicio de Dios, Dios es un Dios de amor, todos se van a salvar, de Dios no vienen los terremotos, de Dios no vienen los virus, de Dios no, Dios es amor. Estamos frente a esa situación ahora. De aquí en adelante se van a levantar dos tipos de profetas, los verdaderos y los falsos. En ti está en escudriñar la Biblia y saber discernir quién te dice la verdad y quién no. Pero si tú, en estos momentos Dios te ha hablado y estás en una congregación, en una religión, donde te han profetizado falsamente, donde simplemente te están entreteniendo y no te están confrontando, y menos aún si tú estás en una iglesia donde no creen en la segunda venida de Jesús, ni que la segunda venida de Jesús ya es inminente, ten cuidado, ten cuidado. Vamos a orar a Dios. Señor, solo te pedimos en esta tarde que nos libres de aquellos falsos profetas y maestros. Te pedimos perdón las veces que tú has enviado personas a nuestra vida a exhortarnos, a reprendernos, Señor, a confrontarnos, y no hemos hecho caso. Hemos buscado maestros y profetas según nuestros deseos, nuestras concupiscencias, según nuestro criterio, y hemos rechazado aquellos
siervos tuyos que nos han hablado la verdad. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque amamos la religión light. Amamos la religión que nos deja vivir a nuestras anchas. Perdónanos, Señor, porque hemos estado viviendo así. Pero hoy, Señor, queremos decirte que queremos renunciar a toda falsa religión, a toda falsa doctrina, Señor, a toda falsa palabra. Hoy queremos renunciar a todos esos falsos profetas, maestros y doctrinas que nos enseñaron desde pequeño y que no cuadran con tu palabra. Hoy renunciamos, Señor, a todo ello, esas enseñanzas. Hoy nos volvemos a ti de corazón. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy entendemos que, Señor, la popularidad, los milagros, los prodigios, el echar fuera demonios, no es un indicador, Señor, de que alguien viene de parte tuya. Hoy nos has enseñado, Dios, que la manera de discernir si algo viene de ti o no es si se conforma a la sana palabra de Dios. Hoy, Señor, nos has advertido que no nos debe sorprender que falsos profetas se levanten, aún con mayor fuerza en los últimos tiempos que estamos viviendo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos, a discernir las personas que nos están susurrando al oído, que no vienen de ti, y a rechazarlos en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Hoy decidimos Señor, apropiarnos de la verdad de Dios y de tu santa palabra, cueste lo que nos cueste, Señor. Hoy decidimos salir de esos lugares y cortar con esas personas que hoy hemos identificado como falsos profetas y falsos maestros, para volvernos a ti de todo corazón, Señor. Gracias. Ayúdanos a estar preparados porque tú vienes pronto, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos así. Amén. Vamos a terminar cantando esta canción. Cuando yo toco estos temas de sectas que tienen que ver con doctrina, trato de buscar una canción, amados hermanos, que sea doctrinal. Así que vamos a cantar una canción que es bastante doctrinal para terminar este tiempo. Adelante. Consumado y el fin escrito.
Solamente quiero hacerte recordar algo. Pablo le decía a Timoteo, verá un momento en que la gente no va a soportar la sana doctrina, sino que teniendo condición de oír, van a querer maestros y profetas que le hablen cosas que ellos quieren. Los tiempos que vienen son muy peligrosos. Vendrán doctrinas falsas, muy sutiles. Pedro decía, se entrarán encubiertamente, secretamente, furtivamente, herejías destructoras que llevarán al camino de muerte. Te animo a que leas, cantes canciones doctrinales y que te prepares para esos tiempos. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Las prédicas se suben a YouTube también. Comenta, comparte. Que Dios te bendiga. Gracias.